Esto está grabando ya, Rec 0405. Bueno, entonces, ¿me preguntas algo o arranco yo? Como quieras. Vale. Bueno, pues Mapa es mi primer largometraje en el que he estado trabajando 4 años y medio. De alguna manera es una obra, supongo, algo tardía, porque todos mis amigos ya han hecho un largo o dos o lo que fuera, y viene a ser un poco la culminación de una investigación que vengo haciendo desde hace 15 años en el formato del corto, dentro de lo que se podría llamar un cine, yo le llamo cine textual, en el que básicamente la esencia es la relación entre el texto y la imagen. Con el texto quiero decir un texto normalmente narrado en off, y en ir buscando relaciones fértiles bueno, cinematográficas, por decirlo de alguna manera, entre texto e imagen, ¿no? Dentro de este terreno arranqué en un cine que podría caer más dentro de lo ensayístico, en el que el texto, la narración, la voz era distante, era en tercera persona, era supuestamente objetiva, no había implicación emocional por parte de la narración, en una serie que se llama Los conceptos claves del mundo moderno, en el que fui haciendo capítulos y fui como un poco ensayando este tipo de formato, y con el paso del tiempo, de esa especie de acercamiento más distante en tercera persona supuestamente neutro, fui sintiendo la necesidad de, digamos, estar más presente, de hacer más personal el trabajo. Eso tuvo como un desarrollo lento y bastante largo, en el que ha habido diferentes etapas, ¿no? Yo creo que lo primero que hice fue pasar de esa tercera persona de la voz a una primera persona, pero no necesariamente a una primera persona real, sino que igual podría ser lo que cae dentro de, a mí me gusta imaginarlo como una ficción narrada, ¿no? Hacía piezas en primera persona, pero inventándome personajes. Y luego tuve ya, de alguna manera, la necesidad, o no sé, como la intuición, o decidí de empezar a trabajar no solo con una primera persona textualmente hablando, sino también con mi propia vida como materia prima de la propuesta, ¿no? Y ahí ya fue cuando me fui adentrando en el cine en primera persona propiamente dicho, en lo que se suele llamar diario fílmico. Y bueno, dentro de este terreno se mueve Mapa, que es una película que bascula un poco a medio camino entre, yo lo imagino como un relato real, en el sentido de que es un relato sin invención, trabaja con la propia vida como materia prima de una propuesta, pero compone un relato sobre esos hechos reales, ¿no? Entonces, lo que yo imagino la película como un relato, y a los personajes o a las personas que aparecen ahí dentro de la película como personajes, ¿no? Dentro de eso, una cosa que he ido dándome cuenta es que cuando trabajas este cine en primera persona, yo tuve bastante claro, o he ido teniendo claro, que había que generar una cierta distancia, ¿no? Como que necesitaba ver la película como un relato y a mí como un personaje para poder testearlo, para poder ver si funcionaba o no, o si cumplía determinadas cosas que yo quería que cumpliese. Porque, no sé si me estoy enrollando mucho, ¿no? Porque con esto del cine en primera persona o del diario, la línea que separa lo privado de lo público, o la línea en la que trazas por qué la vida personal de un tipo absolutamente normal le tiene que interesar a otras personas, es muy difícil de definir, ¿no? Y dentro de esto, yo me fui dando cuenta de que al principio, cuando trabajaba en esto, la lógica era como, bueno, si estás trabajando con tu propia vida, por el hecho de que te haya pasado, ya es relevante para la película. Y poco a poco me fui dando cuenta de que no era así, de que te haya pasado, o que sea parte de tu vida, no quiere decir que eso sea bueno a la hora de componer un relato. En el caso de Mapa, por ejemplo, es una película diario que cubre 2 años de la vida de una persona. En principio yo grababa muchas cosas, ¿no? Tenía muchas vetas argumentales, muchas vetas temáticas, narrativas, pero poco a poco aquello se fue definiendo
hasta acabar siendo, dentro de la vida de esta persona, un aspecto muy concretito que se fue definiendo como un relato de amor y desamor, o más concretamente de la superación de un desamor, y muchos contenidos que yo había grabado o que estaban incluso en montajes previos se fueron cayendo, ¿no? Entonces, en este sentido, la película propone, digamos que se puede llamar documental en el sentido de que no inventa nada, de que todo lo que cuenta es verdad, pero todo está tratado de cara a la composición de un relato, ¿no? Y todos los aspectos, toda la selección que se ha hecho de aspectos de la vida de esta persona están dirigidos a componer este relato de desamor, ¿no? Y yo creo que por eso Mapa probablemente es una película que cabalga un poco dentro de esa línea, frontera que se le llama no ficción, en la que es difícil distinguir a veces lo que es real de lo que es inventado, lo que es cine de realidad versus cine de la invención o de ficción, ¿no? También tampoco creo que sea un debate necesario, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, me he dado cuenta que una de las preguntas que más me hacen cuando tengo coloquios o enseño la película es cuánto es real y cuánto es inventado, ¿no? A mí no me parece realmente. Yo siempre aclaro que no hay nada inventado, que todo lo que cuenta la película es verdad, pero que no me parece relevante. Lo que me parece relevante es si la película interesa o no, o si consigue enganchar o suscitar la atención del espectador o comunicar con él de alguna manera, ¿no? Esto me parece más importante que si es real o no, ¿no? De hecho, hay muchos ejemplos de películas en el cine contemporáneo que supuestamente tienen un plus de cara a la gente porque, bueno, es un clásico, ¿no? Esto de basado en hechos reales, cuando en realidad no creo que sea tan importante. Lo que es importante es que el propio Mecano, la propuesta funcione, ¿no? En sí misma. Y bueno, dentro de este cine en primera persona, no sé, yo diría que mi forma de acercarme a él ha sido progresivamente más con esta idea de relato, con esta necesidad. Es paradójico, ¿no? Porque por un lado estás utilizando aspectos de tu propia vida de manera directa, ¿no? Pero por otro estás como tallando, ¿no? Estos aspectos para componer un determinado relato, ¿no? Entonces, en ese sentido, son como dos fuerzas cruzadas, ¿no? Otra cosa que puede resultar interesante como en cuanto al método de trabajo es que cuando trabajaba un cine más ensayístico, en el que el texto era más distante, en tercera persona, más objetivo, siempre escribía primero el texto y luego salía a la realidad a buscar imágenes que contrastasen con ese texto. Según fui avanzando y me adentré más en un cine. ¿Se ha acabado? ¿Ya se ha acabado? Oh, pues ya.